Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y vamos a estar especialmente viendo desde los versículos 18 al 34, un texto que seguramente han escuchado antes ser predicado, del joven rico, el joven rico. Ustedes saben algunas cosas antes de meternos en este texto. Lucas tenía uno de los énfasis de Lucas era el de los pobres y los ricos, ¿no? Uno ve mucho de esto en todo el Evangelio, y hablando de que el reino de Dios es de los pobres, pero no solo de espíritu como lo acentúa Mateo, pero los pobres materialmente hablando, ¿no? Y aquí vemos otra vez este texto que establece esta dinámica entre alguien que era rico, ¿no? Y su gran impedimento en sus riquezas para entrar en el reino de Dios. Vamos a ver ese texto. ¿Lo tienen todos? Bien, ténganlo ahí abierto porque lo que vamos a hacer es lo vamos a ir recorriendo a medida que avanzamos en el pasaje. Y dice así el versículo 18. Un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Quiero que nos imaginemos por un momento esta primera instancia, ¿no? Está Jesús enseñando, está con su grupo de discípulos más allegados allí, como siempre, gran cantidad de gente alrededor de donde Jesús se encontraba, y viene este hombre importante que como tal entonces tiene acceso a poderle hablar a Jesús, y se produce aquí un encuentro. Nosotros tenemos una palabra en Argentina que es grosso, no sé si acá está o qué significa, pero alguien grosso es alguien que la tiene clara, importante, puede ser poderoso, rico, muy capaz intelectualmente. Le decimos, vieron que usamos el che nosotros, ¿no? Che, este es un tipo grosso, ¿no? Así que pueden aprender este argentinismo y después decírselo entre ustedes. Che, qué tipo grosso, ¿no? O capo también decimos. No sé cuál es la palabra acá. ¿Cómo le dicen a alguien muy importante, que la tiene clara? ¿Hay alguna o no? ¿No tiene ninguna? Bueno, acá les dejo un par entonces. Grosso, capo. Sobre todo a los jóvenes que les gusta aprender nuevas palabras. Bueno, hay un encuentro entre capos, ¿no? Este hombre que es rico materialmente, y ahora vamos a ver un poquito qué significaba para alguien perteneciente al pueblo de Israel ser rico materialmente, y alguien como Jesús que era rico en el poder de Dios, ¿no? En lo espiritual. Y empieza a emerger, ya lo vamos a ver a medida que vayamos transcurriendo el texto, esta lógica de bendiciones por la obediencia. ¿Recuerdan Éxodo 20, en donde Dios le habla a Moisés diciendo que si hacían estas cosas, estas bendiciones les iban a seguir? Bendiciones por la obediencia, está titulada esa sección de las Escrituras, pero también dice maldiciones por la desobediencia, que si hacían estas cosas malas, tales cosas iban a caer sobre ellos. Y vamos a ver cómo empieza a emerger un poquito esta lógica en el texto. Uno en primera impresión puede entender que este joven rico tenía inquietudes espirituales, ¿no? Mira, como mucha gente rica que está hecha en la vida, sabe qué hay y qué no hay en el dinero. Algunos de nosotros que creemos que el día que tengamos dinero vamos a tener determinada paz o seguridad y voy a poder dedicarme mejor a las cosas de Dios. Mucha gente rica sabe, no hay nada, el dinero no te puede dar felicidad, no puede darte lazos familiares profundos, ¿no? Entonces uno puede entender, bueno, este hombre rico ya sabía, había llegado al final del arco iris, digamos, vio qué había en la riqueza y qué no había, y tiene inquietudes espirituales profundas. Por eso, ¿cuál es la pregunta que le hace el joven rico al Señor Jesús? ¿No? Fíjense, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué lindo joven rico, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos que gente rica de esta ciudad estuviera con estas preguntas existenciales, mirando más allá de la temporalidad y materialidad de la vida y preguntando ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo hacer algo ahora que resuelva la realidad de la vida después de la muerte? Pensando trascendentemente, uno diría, ¿o no?
¿no? Él está pensando, mucha gente dice, vamos a vivir la vida loca, tengo dinero, vamos a pasarla bien, cuando llegue la muerte veremos qué pasa. Dice, no, este hombre ya estaba pensando seriamente acerca de la vida después de la muerte. Pero en el transcurrir del texto vemos que no es el caso. Está aquí este hombre importante encontrándose con otro importante en un sentido diferente. Y la lógica que vamos a ver aquí es, he hecho bien las cosas, dice el hombre rico, he obedecido a Dios, por lo tanto soy bendecido. Bendiciones por la obediencia. Con esta lógica encuentra Jesús, entendiendo algo debe haber hecho bien él para que el poder de Dios repose sobre la vida de Jesús. He logrado todo esto a través de mi obediencia y mi trabajo duro. Ahora quiero que Jesús me diga cuáles son los 3 pasos que tengo que seguir. Que me diga qué tengo que obedecer, dónde está la fórmula para tener lo que Él tiene también. Quiero heredar la vida eterna, no solo lo que tengo, sino esto. Un encuentro entre 2 grandes, ¿no? Este hombre rico basando su seguridad, ya vamos a ver, en algo muy diferente al que la basaba Jesús. Por eso fíjense cuál es la respuesta de Jesús. En el texto no le dice, la verdad que te felicito, joven rico, porque estás mirando más allá de tus riquezas y estás haciendo preguntas profundas, preguntas espirituales. No, Jesús justamente señala con su pregunta a dónde estaba basada la seguridad del joven rico, en dónde estaba su confianza al presentarse delante de Jesús. Fíjense que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Jesús discierne obviamente de dónde venía el joven rico y le da un golpe letal a la lógica a través de la cual operaba este hombre, que era esta: me estoy portando bien, estoy cumpliendo todo lo que Dios dijo, por eso soy un hombre bendecido. Y Jesús le dice, esa no es la lógica en la que opera tu vida. ¿Por qué me llamás bueno? Por supuesto, nosotros sabemos que Jesús es bueno, ¿o no? ¿Por qué Jesús dice, solo bueno es Dios hablando de su Padre? Porque estaba allí identificándose con el género humano. Estaba diciendo, en solidaridad con todos nosotros, no hay nadie bueno. Si algo bueno está pasando en tu vida, no es porque te estás portando bien o porque lo mereces. Esa no es la lógica que opera en la vida de los hijos de Dios. Pero este hombre había venido chipeado, ¿no? Del chip, había venido seteado de esta manera por mucho, una mala comprensión, yo creo, ¿no? Del Antiguo Testamento, de Éxodo 20. Creyendo, bueno, bendiciones por la obediencia. Si soy bendecido, si soy prosperado en lo material es porque algo bien debo haber hecho. Y Jesús le dice, no es por tu bondad, no es por tu buena moral, no hay nadie bueno sino Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Jesús expone que la inquietud espiritual que tenía el joven rico no tenía que ver con el heredar la vida eterna como esa búsqueda profunda de lo espiritual, sino el tener más poder, el tener más de lo que ya tenía. Ya estaba hecho en lo material, quería lo que Jesús tenía. Puede que nosotros en esta mañana estemos parados en uno de 2 lugares. Puede que algunos de nosotros, como el joven rico, estemos acá creyendo que estamos en paz con Dios, que Dios nos ama, que Dios nos escucha, que Dios nos bendice porque estamos haciendo las cosas bien. Que merecemos, que nos animamos casi a pedirle el auto 0 kilómetro a Dios, que este es nuestro día, ¿no? Porque vengo portándome bien, vengo consagrado a las cosas del Señor y me le animo a pedirle la casa nueva a Dios. Dios y yo somos amigos porque me porto bien. Y puede ser que muchos de nosotros estemos aquí diciendo, ay de mí pecador, Dios mío, no le pido pero ni una moto toda rota. Soy un terrible pecador. Y ambas cosas son evidencia de la religión centrada en el hombre. Quien dice estoy bien con Dios porque me porto bien está centrado en su mérito, en sus buenas obras. Quien dice no estoy
bien con Dios porque soy un pecador, también está centrado, pero en su falta de mérito, en su injusticia. Ambos son dos caras del mismo problema. Una vida cristiana centrada en uno mismo, en qué puedo o qué no puedo, qué merezco o qué no merezco. Quiero proponerles una primera implicancia para la misión cristiana, para la evangelización. Yo creo que la iglesia debe encarnar, se entiende la palabra, ¿no? Encarnar, modelar, ejemplificar un espíritu de humildad de acercarse al mundo. Yo creo que hay muchas personas que han sufrido de profunda desilusión con la iglesia evangélica, ¿no? Seguramente conoces a alguien, algún familiar, algún amigo que un día estuvo acá sentado y decís no se congrega más, porque tuvo algún problema con algún otro, ¿no? ¿Pasa o no pasa? ¿No? Y nos dicen, es que yo pensé que en la iglesia todos se portaban bien, y mirá lo que hizo este. Al final, si hacen esto acá dentro de la iglesia, más vale me quedo afuera y encima me ahorro el 10%, ¿no? Para esto, mira, este me ofendió, viste mal ejemplo, son unos hipócritas. Yo creo que nosotros somos, permítame sugerir que somos al menos en parte responsables de eso, porque les hemos comunicado a las personas que están allá afuera que nosotros estamos acá porque somos mejores y porque somos más buenos. Por eso Dios está con nosotros. Somos mejores y somos más buenos. Así que los pecadores que están allá afuera se tienen que arrepentir, porque acá estamos todos los santos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran, al primer día, sí, nos ven todos limpitos, cantamos con nuestras ropas blancas, ¿no? Todos santos. Te conocen 3, 4 meses y ya se dan cuenta que sos una vasija de barro, ¿no? Que el tesoro es el evangelio, pero que nosotros estamos agrietados. Estamos en proceso, ¿no? Alguien dijo que la iglesia no es un museo de santos en vitrina, sino un hospital de enfermos en proceso de recuperación. Pero hemos comunicado esta idea, entonces cuando vienen se decepcionan. Y digo, Jesús fue absolutamente claro y radical. No le dijo al joven rico, sí, vos sos un buen tipo, vos sos bueno, por eso te va bien en la vida. Escuchen todas las multitudes, fíjense, acá hay alguien que se porta bien, por eso Dios lo bendijo, todos ustedes pecadores tienen que ser como Él, seguir su ejemplo. Fíjense, Él es materialmente rico, pero además quiere ser rico espiritualmente, así que un aplauso para el joven rico. Y entonces ahí seguramente hubiera habido un montón de gente que se hubiera sentido súper mal, porque dicen, yo no soy ni próspero como Él, así que algo debo estar haciendo mal, ni tampoco tengo ese corazón espiritual como Él, así que estoy en el horno, ¿no? Estoy mal. Jesús no dijo eso. Jesús les dijo malo. Eso fue lo que le dijo. Vos sos malo. Y si hay algo en tu vida bueno, no es porque has trabajado para merecerlo. Hay otra lógica en tu vida que está operando, que es la gracia de Dios. Entonces, yo quisiera proponerles que en nuestro ir al mundo, en nuestro hacer discípulos, en nuestra misión transcultural, debemos encarnar un espíritu de humildad. Que no vamos porque somos mejores que ellos, ni vamos a hablar de santos a pecadores. Vamos a hablar de malos a malos y vamos a contarles de cuán bueno es nuestro Dios. De cuán bueno es nuestro Dios. Y que si hay una diferencia en nuestra vida con la vida de las personas que está allá, no es porque nosotros hayamos hecho tal o cual cosa, sino porque un Dios bueno ha hecho tal o cual cosa. Y entonces hay esperanza para todos. Seguimos en el texto, versículo 20. Jesús le sigue la lógica, ¿no? Es como que le sigue la corriente. ¿Tienen esa expresión ustedes? Cuando uno le sigue la corriente a alguien. Como diciendo, bueno, vos querés que vayamos por ese camino de que es por tu obediencia que sos bendecido y que vas a obedecer para lograr tener la vida eterna también. O sea, obedeciste, ya sos rico, pero vas a obedecer y también vas a heredar la vida eterna. ¿Querés que te acompañe por ese camino a ver a dónde nos lleva? Entonces Jesús, fíjense qué le dice.
Porque él le preguntó cómo puedo heredar la vida eterna y Jesús le da la forma en que puede heredar la vida eterna. Y le dice, conoces los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense la respuesta del joven rico, que evidencia lo que yo les venía diciendo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¡Wow! Hay que tener valor para decirle esto a Jesús, ¿no? Todo esto lo cumplí desde mi juventud. Esto pone claramente en evidencia que lo que él pensaba, por lo que había sido bendecido, era porque él había obedecido a Dios. Y es la misma razón por la que se animó a pedirle a Jesús, quiero heredar la vida eterna, voy a obedecer también, me lo voy a ganar, con sangre, sudor y lágrimas. Pero decime porque quiero lo que vos tenés también. O lo que tú tienes, como dirían, ¿no? Ustedes. Entonces Jesús le sigue la corriente. ¿Querés ir por ese camino? Vamos. Ahora, cuando está hablando Jesús aquí cuando se habla de heredar la vida eterna, pensemos que no es solo vida después de la muerte. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Jesús qué era la vida eterna? Y dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. Entonces es relación con Dios aquí y ahora que trasciende la muerte, ¿no? Esto es lo que Jesús entendía. Básicamente está diciéndole no solamente a dónde vas a ir después de que te mueras. Jesús está hablando de cómo entra en relación de paz con Dios, de favor de Dios, de aceptación de parte de Dios, de amor de Dios, de bendición de Dios, donde Dios escucha la oración y responde, donde Dios trabaja produciendo cambios en tu vida. Esta es la perspectiva de Jesús en lo que el joven rico le está pidiendo. Es decir, ¿cómo puedo heredar esto? ¿Cómo puedo entrar en esta relación? Es lo que está aquí. Y quiero leerles un texto porque me parece que Pablo nos ayuda a entender un poco la teología detrás de esto. Hay un texto en Gálatas capítulo 3, de los versículos 10 al 14, que les quiero leer, que me parece nos ayuda a entender esto que les venía diciendo de la lógica de maldiciones por la desobediencia y bendiciones por la obediencia. Pablo dice así en Gálatas 3, del 10 al 14, todos los que viven por las obras que demandan la ley, o sea, todos aquellos que creen que la vida y sus bendiciones radican en cuánto yo obedezco, o sea, o son el resultado directo de cuánto yo obedezco la ley de Dios, dice, están bajo ¿qué? Maldición. Este joven rico que creía que vivía por las obras que demanda la ley y que podía por esas mismas obras heredar la vida eterna, lejos de estar en una relación de paz y bendición con Dios, el apóstol Pablo dice, no son mis palabras, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, ahora fíjense esto, y voy a ser, Pastor Mauricio, ¿me permite ser un poco fuerte? ¿Sí? Respetuoso. ¿Pero un poquito fuerte? ¿Para que nos sacuda? Bien, vamos a ver cuántos se animan a responder honestamente. Dice, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Se los vuelvo a leer por si hay alguna duda. Maldito sea todo aquel que no practique fielmente, ¿cuánto? Todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y quiero preguntar, ¿cuántos malditos hay en esta mañana aquí? No se animan, los del resto no entendieron el texto. Vamos de vuelta. Maldito sea todo aquel que no practique fielmente todo lo que está escrito. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cuántos de ustedes practican fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley? Levanten la mano. Lo tenemos que saludar y Jesús entre nosotros. ¿Qué dice la Escritura que somos? Qué fuerte, ¿no? Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamás maestro bueno? No hay nadie bueno,
No hay nadie que por su obediencia a la ley de Dios sea declarado justo, sea declarado bueno y pueda heredar vida eterna, o sea, pueda heredar la calidad de vida que Dios da aquí, ahora y por la eternidad. No hay nadie excepto Dios. Por eso dice, ahora bien es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, o sea, es declarado obediente y por lo tanto es hecho merecedor del amor de Dios, es hecho merecedor de la aceptación de Dios, es hecho merecedor de las bendiciones de Dios, de su protección, de ser heredero, de ser parte de la familia de Dios. Nadie accede a estas cosas como resultado de su obediencia a lo que demanda la ley. Todo lo contrario, es declarado maldito. Por eso dice, porque el justo vivirá por la fe. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a seguir adentrándonos un poquito más profundo. Hasta acá me entienden, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a ir arrojando un poquito más de luz en este tema. Fíjense cuáles son de los 10 mandamientos aquellos a los cuales Jesús señala. Porque recuerdan, el joven rico le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, debes guardar los mandamientos. Y le menciona, le da una lista de mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Porque hay 10, ¿no? Hay 4 que apuntan a nuestra relación con Dios y hay 6 que apuntan a nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cuáles son los que menciona Jesús en el texto? Con relación, bien, no adulterarás, no es a Dios, sino... Perfecto. Muy bien. Ok, señala los mandamientos así, ¿no? Horizontales, no verticales. Es interesante esto. Es muy interesante esto. El por qué Jesús hace esto. Noten la respuesta del joven. El joven, ¿qué es lo que dijo? Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. El joven tenía esa mirada de orgullo espiritual, si existe tal cosa, ¿no? Es decir, yo estoy bien. Y fíjense justamente, vamos a concederle al joven que sí los cumplió, porque Jesús no le dice, nah, vos y yo sabemos que no los cumpliste. ¿Te acordás? Tal día cuando hiciste tal otro. No. Él dice, yo los cumplí en mi juventud. Jesús no cuestiona eso, pero le muestra una realidad más profunda. Le muestra una realidad mucho más profunda. Fíjense lo que dice en el versículo 22. Al oír la respuesta del joven, Jesús les dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. ¿Y el hombre rico qué dijo? Claro, por supuesto. Si la razón por la que hasta ahora he hecho lo que he hecho, cada vez que he obedecido a Dios, en cumplir estos mandamientos que me dijiste, Jesús, lo he hecho por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Así que como he vivido mi vida en esa dirección, con todo gusto entrego todas las riquezas. Porque en mi vida siempre ha estado Dios primero. ¿Fue eso? No. Jesús lo que mostró es que puede ser que a nivel de la conducta externa, el joven rico haya obedecido, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué razón no había obedecido el joven rico a Dios durante tantos años? ¿Por qué razón había el joven rico obedecido a Dios durante tantos años? Déjenme preguntarles otra cosa. ¿Por qué razón había el joven rico obedecido a Dios durante tantos años en sus deberes con su prójimo? ¿Porque amaba al prójimo? Porque cuando le decían no adulterarás, no, ¿cómo voy a adulterar? ¿Cómo voy a hacerle ese daño a un hermano del pueblo de Dios? ¿Cómo voy a robarle? ¿Lo hacía por amor a Dios? Lo hacía por amor a sí mismo. Estaba buscando ser bendecido. Estaba buscando recibir bendiciones de Dios. Escuchen, es fuerte esto.
El joven rico había usado a Dios y usado a su prójimo para sus propios fines. Y eso es lo que Jesús expone. Eso es lo que Jesús expone. Por eso le dice, vende todo, dáselo a los pobres. Vamos a ver si la razón por la cual has obedecido a Dios y has sido prosperado tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. O tiene que ver con un amor a vos mismo por sobre todas las cosas. Donde has usado a Dios. Esta es la religión centrada en el hombre. Es una religión basada en el temor o en el deseo, ¿no? Voy a orar para que Dios me bendiga. Voy a dar el diezmo para que Dios me prospere. Si yo les dijera a todos ustedes aquí que no tienen que dar un centavo más, no tienen que dar el diezmo para que Dios les bendiga y les prospere económicamente, ¿lo seguirían dando? ¿Lo seguirían dando por amor? Porque uno dice, quiero ser generoso como mi Padre Celestial es generoso, quiero invertir de lo que Él me ha dado en lo que a Él le importa, que a mí también, su iglesia, su reino, su misión. O diríamos, bueno, como ya Dios no me va a echar un rayo desde el cielo, me prende fuego, no tengo miedo que voy a perder mi trabajo, listo, tengo más plata para usar yo, más dinero, ¿no? Jesús expone que el cumplimiento del cual había hablado el joven rico, que había tenido durante todos estos años de la ley de Dios, no había sido por amor a Dios ni por amor a su prójimo, sino por amor a sí mismo por sobre todas las cosas. Su búsqueda de ser bendecido, su búsqueda de asegurar el favor de Dios sobre sí mismo. ¿Me siguen hasta aquí? El problema del joven rico era su idolatría. Él estaba en el centro de su vida. Ahora quiero preguntarles otra vez, trazando alguna implicancia, alguna idea para la evangelización y para la misión. ¿Qué clase de evangelio hubiera predicado el joven rico? Uno en donde los exitosos de la religión se sienten seguros y orgullosos delante de Dios, ¿no? Y donde esos exitosos de la religión hacen sentir avergonzados y culpables a quienes no tienen el éxito, entre comillas, que ellos tienen, ¿no? Porque si me va bien es porque he hecho las cosas bien. Al oír esto, dice el texto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico, porque el centro de su vida no era ni el Señor ni el amor a los demás. Y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y esto no solamente es cierto de los ricos materiales. Esto es de aquellos que se sienten ricos en su moral delante de Dios. Que sienten que Dios les debe porque se han portado tan bien que si encima Dios no les da lo que ellos esperan, se enojan con Dios. Porque sienten, ¿cómo es? Cumplí todos los mandamientos, me pediste que hiciera esto y lo hice, me pediste que dejara aquello y lo dejé. Y ahora que te toca hacer tu parte, no la estás haciendo. ¿Cómo es esto? Quienes son ricos así, Jesús dice, a estos les es sumamente difícil entrar en el reino de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿O no? Esta es una palabra de ánimo, dicho sea de paso, ¿no? Por más de que nos sintamos expuestos, es una palabra de ánimo. Espero que salgas animado de este lugar cuando termine. El Señor le propone un cambio de centro, lo cual obviamente expone en dónde estaba el centro del joven rico. Si el joven rico si obedeciera a Dios por amor y por gratitud,
y guardara los mandamientos hacia su prójimo por amor y por gratitud, su gente hubiera sido muy bendecida. Me hubiera encantado hablar con los trabajadores que el hombre rico tenía, ¿no? Me hubiera encantado hablar de qué clase de jefe tenían. Esto tiene profundas implicancias sociales y culturales, no solamente eclesiales y misionales. El Evangelio, cuando transforma nuestra vida, cuando nos da un nuevo centro, nos hace personas de bendición para la iglesia, para el lugar donde trabajamos, para las misiones, para el discipulado. Porque no usamos a la gente ni a Dios, la servimos. Ahora fíjense, seguimos allí en el versículo 26. Los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y bendito momento. Yo creo que hay tantos cristianos en lo visible, ¿no? Tantos congregantes que nunca llegan a esta pregunta en su vida. Nunca llegan a sentirse en bancarrota espiritual, impotentes delante de Dios. Nunca llegan a esto, entonces, frente a lo que Jesús dijo, si nuestro problema no solamente es un problema de conducta, porque coincidimos que no hemos estado ni a la altura del joven rico que dice que obedeció todos los mandamientos, pero nuestro problema es un problema del corazón, es un problema de idolatría. Nuestro corazón, Martín Lutero dijo que nuestro corazón, Juan Calvino, era una fábrica de ídolos. Y sobre todo el más grande somos nosotros mismos. Nosotros peleamos por el centro de atención de nuestra propia vida. Jesús señala, joven rico, no solo tenés un problema de conducta, tenés un problema de corazón. Hay maldad, sos malo, has usado a Dios, has usado al prójimo para tu propio beneficio. Solo Dios es bueno, no podés heredar la vida eterna, no podés heredar la calidad de vida, el favor de Dios aquí, ahora y por el resto de la eternidad. Este es tu problema, esa gente lo entendió. El joven rico no, por eso dijo, entonces ¿quién se puede salvar? Ninguno de nosotros. Estamos en condiciones de presentarnos delante de Dios y decir, porque he obedecido tu ley, merezco ser tu hijo, merezco ser amado, merezco ser bendecido durante todos los días de mi vida y por el resto de la eternidad. Más, esta gente entendió lo que Pablo decía, aunque no tuvieron oportunidad de leerlos, ¿no? Maldito el que no guardare fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Estamos delante de Dios en total bancarrota espiritual. Hay uno solo bueno entre nosotros. Quiero preguntarte, ¿en quién radica tu esperanza de estar en comunión con Dios? Estoy seguro, si sos como yo, que hay días en los que hiciste el devocional, leíste la Biblia, no insultaste cuando ibas manejando en mucho tránsito y decís, estoy en paz con Dios. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Cómo estás en tu caminar con Dios? Bárbaro. Muy bien. Y otros días en donde te peleaste con tu esposa, hablaste mal a tus hijos, miraste lo que no tenías que mirar. ¿Cómo estás con Dios? Un desastre, hermano. Estoy en el desierto. Tu estar bien con Dios depende de vos. Y tu estar mal con Dios depende de vos. Mal. Nuestro estar bien con Dios o nuestro estar mal con Dios no tiene absolutamente que ver con nosotros, nada que ver con nosotros. Hay un fundamento mucho más estable, duradero, eterno, donde nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra comunión debe cimentarse. Y fíjense, entonces dicen, entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió, no les dijo, bueno, tampoco, no sean tan melodramáticos, hay algunos de ustedes que son buenitos, que se merecen. No. Arrancó diciendo que eran malos y acá los termina hundiendo, diciéndoles que lo que es imposible para los hombres, es imposible para ustedes, no se puede salvar nadie. Vía obediencia, nadie se puede salvar. Ahora, nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen más de 5 años en la vida cristiana? A ver, levanten la mano. ¿Más de 10? Bueno, vamos a hacer al revés. Menos de 5 años que son creyentes. A ver. Bien, bueno, y todo el resto no va a responder nada, ni aunque les pregunte lo que sea, ¿no? Bueno.
Qué fuerte lo que dice, ¿no? Jesús aquí. Lo que es imposible para los hombres. Algunos de nosotros, ¿por qué les preguntaba esto? Porque algunos de nosotros al hablar de quién podrá salvarse, pensamos que está hablando salvación como esa entrada, ese inicio a la vida cristiana. Salvación en la Escritura se refiere a eso, pero se refiere a todo el proceso también y se refiere también, fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados, ¿no? En esos 3 tiempos. Está hablando de la permanencia en una relación de paz y bendición. Porque algunos de nosotros coincidimos, sí, yo cuando era un pecador, Él me salvó. Ahora como soy santo, Él me bendice, me ama, me escucha, me prospera. No entendimos nada. Una vez escuché esta frase que me encantó. Dice, todos nosotros llegamos a la vida cristiana confesando que somos pecadores. Y nos pasamos el resto de nuestra vida intentando convencer a los demás de que no lo somos. Llegamos diciendo somos pecadores y después queremos convencer a Dios y a los demás que merecemos ser escuchados, ser bendecidos, ser amados, ser aceptados. Menos mal que a ustedes no les pasa eso, y a mí tampoco, ¿no? Y Pedrito, como siempre, Pedro, qué hombre, ¿no? Hombre de profundas revelaciones y a veces de cosas que uno dice, no entendiste nada, ¿lo entendió? El joven rico lo entendió, no le gustó, pero se fue. Todo el resto que estaba ahí dijeron, ¿quién podrá salvarse? La tenían re clara. Y Pedro, que se supone que tenía que entenderlo, Pedro dice, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Porque Jesús le dijo que los que dejen iban a heredar reines. Nosotros estamos bien entonces. Estamos bárbaros. Por eso estamos con vos, Señor. Y Jesús le dice, de cierto les digo, ¿no? Que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Pero escuchamos de vuelta las palabras de Pablo diciendo, no hay justo, ni uno solo. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busca el bien. Nadie. ¿Quién es el único? El único que ha dejado padre, madre, que ha renunciado a todo por el reino de Dios y ha recibido en su vida mucho más y la vida eterna para compartirlo con su heredad. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Y fíjense, seguimos leyendo ahí en el texto 31 y ya voy concluyendo. Jesús no expuso a Pedro, ¿no? Qué lindo ver a Jesús como Él es el buen maestro que trabaja, ¿no?, nuestra cabeza y nuestro corazón para que entendamos el Evangelio. Dice que Él llamó aparte a los 12 y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y fíjense qué dice el texto. Ellos no entendieron nada de eso, porque el mensaje no les resultaba claro, ni podían comprenderlo. Quiero concluir con algunas verdades, levantando la pregunta nuevamente y la afirmación cuando Jesús dice, no hay nadie bueno excepto Dios. Y la pregunta de la audiencia de Jesús, ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve el problema de que somos malditos todos aquellos que no guardamos fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley? Que no estás ni ahora en condiciones de heredar la vida de Dios, de ser amado, bendecido, aceptado, escuchado, ni ahora, ni vas a ser capaz en ningún momento de tu vida. ¿En qué momento de tu vida vas a poder leer el texto de Pablo, maldito aquel que no guardare fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley, y decir, menos mal, ya está, ya estoy guardando fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley, por lo tanto no soy maldito, soy bendito?
En ningún momento de nuestra vida. ¿Cómo se resuelve este problema? No lo pudo resolver ni el joven rico a quien Jesús le concedió que había guardado externamente los mandamientos. ¿Cómo se resuelve este problema? Jesús los llama aparte y les habla de la cruz y de la resurrección. En la versión de la vida cristiana centrada en el hombre, nuestra performance, nuestra obediencia está en el centro. Nosotros somos las que lo tenemos claro. Por eso estamos bien y prosperados y Dios nos bendice y somos sus amigos y herederos. Y allá están los pecadores. En la lógica del Evangelio hay una sola cosa que explica por qué somos hijos, por qué podemos ser bendecidos, escuchados, amados y aceptados. Es por la cruz de Cristo. Esa es la lógica. Cuando alguien ve que algo bueno hay en mi vida y me dicen, che, dame la fórmula, ¿cómo haces? Te la doy enseguida, mirá, está ahí. Esa es la fórmula. Esa es la lógica de mi vida. Eso es lo que explica si hay algo bueno en mi vida. Eso. Los teólogos lo llaman la doble imputación. Ahora, quiero que me entiendan bien. Yo no estoy diciendo que la obediencia no tiene un rol. Tiene un rol, pero completamente diferente al que le solemos dar. El principio operativo de la religión es este. Obedezco, por lo tanto, soy amado. Obedezco, por lo tanto, soy aceptado. Obedezco, por lo tanto, soy bendecido. Obedezco, por lo tanto, soy escuchado. ¿Cuántos de nosotros decimos, vamos a orar más fuerte para que Dios bendiga a nuestra iglesia? Obedezco, por lo tanto. Y Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 3, Gálatas torpes. Dice, cuando el Espíritu Santo hizo milagros entre ustedes, ¿lo hizo por causa de la obediencia a ustedes a la ley de Dios o por la fe con que recibieron el mensaje? Por la fe puesta en la obra de Cristo. Si Dios hizo algo bueno entre ustedes, no es porque ustedes se portaron bien y lo merecen, sino porque Cristo se portó bien en tu lugar. Y porque Él era merecedor y al unirte a Él mediante la fe te hace merecedor también. Pablo en Gálatas 3 sigue diciendo el texto que les venía leyendo. Vieron que les decía cuando Él dice, solo quiero que me respondan esto, ¿recibieron el Espíritu Santo por la obediencia que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Y fíjense lo que dice después, ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Y sigue diciendo adelante, versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Esto es lo que pasó. Nuestra desobediencia merecía maldición. Acabamos de escuchar a Pablo, que el que no guarde fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley es maldito. ¿Qué mereces recibir cada día de tu vida y el resto de la eternidad? Decime, ¿qué mereces? Maldición. No te confundas. ¿Qué mereces recibir cada día de tu vida y por el resto de la eternidad? Decilo. Va a ser una confesión poderosa. Maldición, no tengas miedo. No tengas miedo. Decir, estoy en bancarrota espiritual delante de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Que Cristo se hizo maldición por nosotros. Él en la cruz recibió el trato que merecemos recibir nosotros cada día de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Él fue hecho maldición. Habiéndose hecho Cristo maldición en nuestro lugar y por nosotros, te pregunto, ¿queda maldición ahora sobre tu vida? No más. No más. Y no solamente eso, Billy Graham una vez dijo, han escuchado de Billy Graham, ¿no? Él dijo, si estás unido a Cristo por la fe, Dios te trata como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque la maldición que mi comportamiento merece, Cristo fue ya tratado como si Él hubiera pecado, ¿o no? Por lo tanto, si estás unido a Cristo por la fe, Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Y yo con humildad le hubiera dicho a Billy Graham, es solo media verdad. Porque el no ser deudor no te hace rico, ¿no? Algunos de ustedes no tienen ninguna deuda, pero ¿eso les hace ricos? ¿O no? La deuda viene por nuestro pecado, el mérito por nuestra obediencia. Entonces puede ser que no tengamos una deuda con Dios porque Cristo se hizo maldición y Romanos 1:8 dice
que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero eso no me hace merecedor de nada. ¿Cuál es la base sobre la cual creo que Dios debe bendecirme, escucharme, amarme, aceptarme, prosperarme? Bendecir nuestra iglesia, ayudarnos en nuestros esfuerzos misioneros. ¿Cuál es? Decimos, bueno, nuestra desobediencia definitivamente no, estamos en el horno, pero Cristo ya resolvió ese problema. ¿Cuál es? Es la obediencia de Cristo. Porque Cristo no solo experimentó las consecuencias de tu desobediencia en tu lugar, Cristo también obedeció la ley de Dios completamente en tu lugar. Porque Él sabía que si Él no lo obedecía, jamás heredaríamos bendición y vida eterna. Jamás. Él ha obedecido por nosotros y en nuestro lugar. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Maldiciones por la desobediencia, bendiciones por la obediencia. ¿Por la obediencia de quién? De Jesús. ¿En lugar de quién? Mío, de nosotros. Que nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en Cristo. Eso significa en unión con Cristo en las dimensiones celestes. Este mensaje tiene que revolucionar tu vida. Tiene que cambiarte para siempre. Tiene que cambiarte para siempre. A esto lo llevó Jesús al hablarles de su muerte y de su resurrección. Glorioso intercambio, escuchamos esa canción, ¿no? Donde Cristo fue tratado como yo merezco ser tratado cada día de mi vida y donde hoy yo soy tratado cada día de mi vida como Cristo merece serlo. Alguien dijo, si estoy unido a Cristo mediante la fe, soy tan justo y santo como Él lo es. Escuchaba ese texto que la persona que estaba dirigiéndonos en la alabanza mencionó de Hebreos 10 creo, o 10:15, tremendo, dice, porque con un solo sacrificio Él ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Si estás unido a Cristo por la fe, ¿cómo te ve Dios? Perfecto en Él. ¿Cómo te ve Dios? Bendecido. ¿Dónde está tu confianza? Con esto concluyo. ¿Dónde tiene que estar tu confianza cada día? Mi última clase de seminario, un profesor que tuve que me fascinó, ¿no? Él me decía, y nos decía a todos, predíquense el Evangelio ustedes mismos cada día. Porque la tendencia en nuestro corazón es recurrir a la dinámica del joven rico, a esa lógica. Cuando te presentes cada día delante de Dios, en Él vivimos, somos y nos movemos, en este estar delante de Dios, debemos vivir con una conciencia penetrante y aguda de que no hay bueno sino solo Él y de que es imposible. ¿Quién puede salvarse? ¿Cómo puedo estar en comunión en este instante con un Dios santo, santo y santo y justo y no ser consumido solamente porque alguien ya fue consumido en mi lugar hace 2000 años? Porque alguien ya fue hecho maldición, la que yo merecería recibir hoy, hace 2000 años. Y la única razón por la que puedo ser hijo y amado y aceptado y bendecido y escuchado, por la que podemos tener alguna confianza de paz y de cambio y de perdón para nuestra ciudad y para las naciones, es porque el Hijo de Dios no solo murió en mi lugar, obedeció en mi lugar. Y quiero decirte, y con esto concluyo, esto va a poner en libertad tu corazón de tal manera, que aún en el peor de tus días vas a venir delante de Dios porque sabes que tu paz con Dios no depende de tu comportamiento, ni de lo bueno ni de lo malo, sino de cómo se comportó Cristo en tu lugar. Y ese es el evangelio que tenemos para darle a las naciones. Ahora, alguien me podría preguntar, como alguien le preguntó a Pablo, ¿no? Como Pablo preguntó retóricamente después de exponer este evangelio en Romanos, ¿entonces seguiremos pecando para que la gracia abunde? Entonces, nuestra obediencia no tiene ningún lugar, porque si no soy bendecido por mi obediencia, ni tampoco soy maldecido por mi desobediencia, entonces, ¿cómo funciona? ¿Vivimos, comemos y bebamos, total, hacemos cualquier cosa? No, pero quiero decirte algo. Cambia completamente porque no obedeces para ser bendecido, ni para ser amado, ni para ser aceptado, ni para ser escuchado. Obedeces porque has sido amado en Cristo, porque has sido aceptado en Cristo, porque has sido bendecido en Cristo. No obedeces para.
Ya no va a haber obediencia egoísta para sacarle algo a Dios. Va a haber obediencia agradecida y amorosa, amante obediencia. Te obedezco, Señor, porque me amaste en Cristo. Te obedezco, Señor, porque estoy tan agradecido. Voy a dar mi diezmo, Señor, no para ser bendecido, no para recibir algo, sino porque ya he recibido toda bendición espiritual y quiero expresar gratitud, Señor. Esto hace que nuestra obediencia sea un olor fragante delante de Dios. Esto hace que nuestra obediencia no nos haga sentir mejores que otros. Todo lo contrario, esto nos hace decir, si hay obediencia, si hay frutos de justicia en mi vida, es porque Cristo ha resucitado y me ha dado el poder y lo hago por gratitud. ¿Entienden? El Evangelio nos cambia por completo. Yo quiero orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor juntos en esta mañana por su Evangelio poderoso. Y vamos a pedir que, a diferencia de los discípulos en esa instancia previa a la resurrección de Jesús, que dice que ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo, vamos a pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestro ser interior para que podamos entender el Evangelio, para que se levante una generación de justos que viva por la fe en el mensaje poderoso del Evangelio del reino de Dios. No gente que se cree justa delante de sus propios ojos, no gente que tiene su propia justicia delante de Dios, pero gente que es justa por la fe en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Le damos gracias, querida iglesia. Dale gracias a Dios con tus propias palabras. Te damos gracias por tu bendito Evangelio.